hoy vamos a trabajar un tema muy fundamental que viene a ser el funcionamiento de las políticas públicas, ¿no? A lo largo de estas sesiones vamos a descubrir cómo el Estado va a identificar las necesidades que tiene la ciudadanía. Analizar cómo estas necesidades se van a convertir netamente en acciones concretas, que lo principal aquí, poder entender y comprender cómo poder mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos. Ese es el principio fundamental que debemos considerar que debe tener todo servidor público, todo funcionario público, enfocarnos netamente en cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Antes de comenzar esta sesión, voy a compartirles un enlace que es unos saberes previos, ¿no? Me permiten un momento, por favor, lo voy a compartir en el chat y ustedes van a colocar, ingresen a la plataforma. Un segundo, por favor. Ok. Voy a compartirles. Yesenia, César. Bueno. A ver, un momento, por favor. Okay. Ya. Ingresen, por favor. Puedan contestar. Es una pregunta súper sencilla. Si fueras, o en este caso, si tú fueras ministro de Estado, el día de hoy te nombran, el día de hoy, ¿qué problema público acatarías primero? ¿Qué acción prioritaria en tu día acatarías? ¿No? O sea, pueden ser temas de seguridad, de educación, de transporte, de medio ambiente, de empleo, de lo que ustedes consideren. Está en el chat, pueden ingresar. La idea es que ustedes elijan algo que realmente se necesita con urgencia, resolver el problema con urgencia. Ustedes el día de hoy han sido nombrados ministro y tienen un día para poder priorizar todas las necesidades. Piensen en algo que es real, ¿no? Algo que esté afectando actualmente a la actualidad, a la sociedad, a la comunidad, y que es un problema público a resolver. ¿No? Piensen en algo que ustedes, o sea, ¿qué harían ustedes siendo ministros? ¿Qué problema tendrían? ¿Qué les gustaría resolver? Hoy día tienen una tarea importante. ¿Qué resolverían el día de hoy? Ustedes el día de hoy son ministros de Estado, ya sea pues de educación, salud, transporte, cultura, empleo, o el sector que ustedes en este caso prefieren, ¿no? ¿Qué harían ustedes el día de hoy para resolver un problema público? Lo pueden contestar en el enlace, lo pueden contestar en el enlace que se encuentra en el chat. Por favor, me confirmen si han podido ingresar. Y si no es así, lo puedo revisar en este caso en el chat de esta sesión. ¿Me confirman, por favor? Ay, profesora, yo quiero ser algo. Por favor, si es que pudieran en este caso contestar al chat o si no ingresar a ese enlace, ¿qué harían el día de hoy para, voy a volver a llenar el chat, voy a volver a compartir el chat, el enlace para que puedan ustedes ingresar y puedan contestar en este caso sus preguntas. ¿Qué harían el día de hoy si ustedes han sido nombrados ministros y tendrían que acatar un problema dentro del Estado? ¿Qué acción prioritaria considerarían? Y ahí pueden abordar temas de salud, de educación, seguridad, ambiente, cultura, acciones que ustedes consideren. ¿Qué harían primero?
¿Alguien se puede contestar en el chat? A ver, está Yoshi, María, Yesenia, César. ¿Alguien? No tengo idea si ustedes son ministros de Estado. Tómense su tiempo, no piensen que si hoy les otorgan el despacho ministerial y tienen la oportunidad hoy en día de cambiar el caso peruano, ¿no? ¿Qué harían ustedes para resolver en este caso el problema? En sí se puede resumir que hoy en día las políticas públicas eso intentan, ¿no? Detectar un problema, una acción para el Estado. Tu idea va a reflejar algo muy interesante, sobre todo entender cuáles son las necesidades hoy en día de la población, ¿no? Cada una de ellas, el problema que ustedes consideren o priorizan que tiene en este caso el Estado peruano es un problema público y ese problema público es una situación que va a afectar a todo un grupo, a todo el grupo de un grupo de personas, a la comunidad, a la población, ¿no? Y estos, a su vez, lo que se busca es convertirlo en una solución. Y a eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Una política pública. ¿No tienen una idea? A ver, chicos, Yossi, Yesenia, Tania, César, en el chat. Voy a dar un minuto para que puedan contestar. La idea es que ustedes puedan reflejar o entender las necesidades que tiene hoy en día la población y cómo poder abordarlas, ya sea con acciones prioritarias que el gobierno, que los despachos ministeriales hoy en día tienen que enfrentar. Y esto es la tarea que se tiene como funcionario público, como servidor público, poder abordarlo dentro de sus actividades y dentro de las acciones que vienen realizando. Buenas noches María, ¿qué tal? Estamos aquí, la pregunta es si el día de hoy, vamos a poner María, tú María eres nombrada ministra, ¿qué problema público acatarías primero? ¿Y qué acciones priorizarías? ¿No? Sí, se les va a compartir a través de Melissa las clases 1 y 2 que hemos trabajado para que ustedes puedan poder repasar y estudiar. Ajá. Josie nos dice que abordaría en ejecutar el plan de desarrollo sobre implementar la mejora del tráfico. Sí, bueno, en el caso peruano es un problema que se está abordando bastante, creo que más que todo se ve en Lima Metropolitana y también en el caso de algunas regiones que intervienen dentro, que si el problema del tráfico también es un problema bastante complicado, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos en este caso a repasar las clases y igual lo van colocando en este caso en el curso. Ok, María, recién te estás incorporando, me parece súper bien. Igual nos vamos a repasar durante la clase a poder repasar y podernos estar al tanto de las clases. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con las clases, con la sesión del día de hoy. Y tratemos de interactuar, porque la idea es que aprendamos aquí de manera conjunta. A ver, un momentito, por favor. Voy a compartir la pantalla. Igual pueden colocar sus ideas, porque en eso nos tenemos que centrar durante toda la clase, ¿ok? Entonces, yo los voy a ver por mi celular, porque ya estoy del otro lado conectado, y voy a pedir la participación de cada uno de ustedes para esta sesión. Ya, entonces, el día de hoy, el objetivo de esta clase, de esta sesión, es poder definir la política pública, ¿no? Identificar las etapas del ciclo de la política pública
Para ello es que cómo se aplican, cómo se diseñan, cómo se implementan, cómo se evalúan, cuáles son esos objetivos nacionales que se encuentran en el plan estratégico, lo que hablábamos la semana pasada de ese plan, ¿no? Que ese plan viene a ser nuestra brújula, la brújula porque nos permite en este caso planificar, nos permite diseñar, ¿no? Y el presupuesto viene a ser el combustible. ¿Cuánto tengo para poder implementar nuestras acciones? ¿No? Entonces, durante esta sesión vamos a desarrollar a lo largo y pensar, por favor, durante toda la sesión, centrémonos que el día de hoy somos ministros de Estado y tenemos que resolver un problema público. Y por lo tanto, tenemos que actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque la población nos pide qué acciones vamos a desarrollar, qué resultados vamos a lograr con la acción y la decisión que vamos a tener. Entonces, gracias por algunas ideas, gracias en este caso por Yossi, ¿no? Que han mencionado la importancia de poder desarrollar un plan para mejorar el tráfico, nos dicen, ¿no? Es importante porque es una mirada ciudadana y valiosa, ¿no? Ahora que vamos ya activando nuestras mentes y que vamos conectando quizás con los problemas reales que hay en la sociedad, en la comunidad, en la que la ciudadanía nos solicita, queremos conocer un poco sobre las políticas públicas, ¿no? Y qué son esenciales dentro del Estado. Para eso vamos a trabajar netamente con ejemplos que se van a presentar, casos peruanos reales, y vamos a ver cómo resolvemos cada uno de los casos, ¿no? Hoy no solamente vamos a conocer el caso de los conceptos, sino también vamos a entender cómo estos funcionan, cómo se ponen en práctica, cómo contribuimos nosotros del espacio que tengamos. Por eso que al finalizar de esta sesión, nosotros no solamente vamos a conocer conceptos, sino vamos a permitir aplicarlo dentro del rol que cumplamos, ya sea como ciudadanos, como servidores, como funcionarios, es primero entender. Ahora, definir una política pública es entender realmente cómo funciona en este caso, ¿no? A veces escuchamos quizás en las noticias, escuchamos en nuestro trabajo, escuchamos de repente comentarios o diálogos, pero quizás no lo tenemos claro. Pero hoy vamos a ir a desmesurarlo, hoy vamos a tener una definición clara de una política pública que no es una idea, no es un deseo, sino es un conjunto, viene a ser de decisiones, de acciones, de recursos que el Estado debe resolver, ¿no? Por eso que cuando al inicio de la clase yo les decía que ustedes se pongan en el rol de ser ministros de Estado, eso implicaría que ustedes tendrían la responsabilidad el día de hoy de resolver un problema, ¿no? Al finalizar de esta clase, ustedes van a poder explicar, pero ya con sus propias palabras, qué significa una política pública y cómo reconocerlas. Ahora, identificar las etapas del ciclo de las políticas públicas. Para eso es súper práctico, es decir, poder evaluar, poder indicar desde un problema público hasta evaluar los resultados de esa política, si han sido positivos o no, si hay que evaluarlos para mejorarlos o hay que derogarlos en el caso de algunos casos, ¿no? Veremos que no se trata solamente de un paso rígido, sino al contrario, se trata de un proceso dinámico, de una toma de decisiones, que esto poco a poco se van a ir ajustando. Y estos a su vez van a permitir pues obtener ciertos resultados que conllevan pues a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero para eso hay que identificar, hay que formular, hay que decidir, hay que implementar y sobre todo hay que evaluar. Vamos a reconocer cuáles son los actores, los instrumentos con los que vamos a trabajar. Esto quiere decir una participación tanto de los
ministerios, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los organismos autónomos, lo que veníamos trabajando la clase pasada, ¿no? Los organismos autónomos que hoy en día que a partir de ahora van a estar todos los días en la noticia, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, durante todo este proceso electoral van a estar saliendo las noticias y van a estar mencionándonos, ¿no? Un poco para recordar la clase pasada, ¿no? Y también poder informar también a los compañeros que el día de hoy se están integrando a las clases. Entonces, ¿no? Además vamos a comprender y vamos a saber usar pues los instrumentos, ¿no? Que hacen posible que toda acción, que toda política pública pues se lleve a cabo. Por ejemplo, pueden ser planes, programas, los proyectos, el presupuesto. Hoy en día se habla de presupuesto por resultado. Entonces el día de hoy vamos a aprender de manera conjunta cómo se trae. Finalmente vamos a analizar el caso peruano, vamos a ver ejemplos sobre las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Sobre la lucha contra la pandemia, hoy en día el problema de la coyuntural que nos afecta a todos los peruanos, la seguridad ciudadana, la inclusión social, ¿no? Analizaremos brevemente algunas de estas políticas para evaluar un poco de manera perceptual si estas han funcionado o no. Ahora, a ver, ahora que somos un poquito más, ¿cuántos están ahí? Yo los voy a ver un momento, por favor. Antes de pasar a eso, voy a compartirles un enlace, ¿no? Un ratito, por favor. Igual como para interactuar un poquito. ¿Permiten? Un momentito, por favor, lo voy a colocar en el chat. Listo. Pueden ingresar, por favor, al enlace que he compartido. Yoshi, Mauro, Erika, César. Me confirman, por favor, si pueden llegar a ingresar. ¿Ya? Me confirman, por favor, si pueden ingresar a ese enlace que les he compartido en el chat. No les pediría que puedan ingresar a este enlace que aparece, va a aparecer en las pantallas, pero en ese caso van a verlo en el chat y puedan responder qué entienden por política pública. Así, o sea, no importa si no están seguros, no importa si, o sea, escriban lo primero que se les venga a la mente. La idea es que percibamos un concepto o sea, para poder trabajar de manera conjunta y entender hasta el conocimiento previo que tengamos, ¿no? Algún concepto previo que ustedes consideren, o si no, también lo pueden colocar en el chat, ¿no? Yo sí, de repente María, Mauro, Tania, Yesenia, César, algún conocimiento sobre lo que es la política pública, o sea, cualquier idea que se les venga a la mente, ¿no? Cualquier idea que tengan en la mente. Cualquier idea que ustedes vean que tengan en la mente, que puede ser una solución, de repente un programa, derechos, bienestar, la ciudadanía, lo primero que se les venga a la mente. ¿Alguna idea? María, Mauro, Yossi, Tati. ¿Una idea que tengan?
por ahí brevemente, así, algo que se les ocurra. A ver, voy a esperar unos segundos más, ¿ya? Que alguien una idea coloque. Yo, si de repente César. Igual los voy a estar leyendo, ¿ya? Entonces voy a estar ahí compartiendo a ver cómo vamos. ¿No? Una política pública permitirá qué cosa, lo principalmente, resolver un problema. ¿No? Acuérdense que al inicio de la clase le dije que el día de hoy todos ustedes son ministros de Estado y el día de hoy tienen que resolver un problema. A ver, allá, Yossi nos dice, no, a ver, María. María nos dice, son las actividades que rigen dentro de una entidad pública o el Estado. ¿Sí? César nos dice, acciones programáticas del gobierno, a ver, poner mi lente, por programáticas del gobierno para solucionar un problema público. Y Mauro nos dice, la política de todos los días que se lleva en práctica durante nuestra vida rotunda y es muy distinto a la política partidaria, que tiene una relación con la política pública, con la forma de llegar a un gobierno. Sí, sí, efectivamente. Ahora, mire, voy a compartir mi pantalla para ver y para trabajarlo de manera, igual colócalo en el chat, que igual los voy a estar leyendo, y vamos a desglosar lo que nos dice ese plan, ¿ya? Porque ese plan debe ser nuestro instrumento de planificación, como les había mencionado. Ahora dice, ese plan nos dice, en su guía de políticas nacionales, es que son instrumentos del Estado que responden a problemas o necesidades de la población. Entonces, las políticas públicas son herramientas del Estado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un alto índice de anemia infantil, entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer? Diseñar una política nacional para reducir la anemia. Entonces, para ello hay que crear metas, para ello hay que crear responsables, para ello hay que definir el presupuesto. Es decir, las políticas públicas, pues no solamente son una idea, ¿no? Son acciones ya planificadas, son sostenidas, porque van a recoger las necesidades ya de todo un colectivo, de toda una ciudadanía. Entonces, el otro, definen objetivos prioritarios, lineamientos estándares nacionales para orientar las acciones, ¿no? Como señala. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada política establece con claridad qué se quiere lograr, qué se hará, ¿no? Porque tenemos que definir para qué sirve, a dónde vamos a tener, cuáles son esos objetivos, cuáles son los lineamientos con los que vamos a trabajar y qué nos guía la acción de las instituciones estándares nacionales, ¿no? O sea, algo que tenemos que tener un rumbo. Por ejemplo, ¿no? La política nacional, perdón, la política multisectorial de seguridad ciudadana. Su principal objetivo, ¿qué nos dice? Reducir la violencia y el delito, ¿no? Y establece lineamientos, no tanto para la policía, los gobiernos locales y otros sectores. O sea, ya nos da un panorama de qué debería realizar, qué acciones debería realizar para reducir la violencia desde un plano sectorial, desde un plano de gobierno local, de un gobierno regional. Entonces, su cumplimiento debe ser obligatorio, como nos dice, ¿no? Entonces, las políticas nacionales no son opcionales, todos son obligatorios. Entonces, todas las entidades a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local deben ejecutarlas y cumplirlas, sus acciones a través de un presupuesto. Por ejemplo, si ese plan aprueba la política nacional de género, todos los ministerios, todos los gobiernos locales deberían incorporar su enfoque a sus programas y a sus proyectos.
Finalmente, nos dice ese plan, busca articular, coordinar esfuerzos entre los sectores y niveles de gobierno. Entonces, finalmente las políticas buscan un trabajo articulado, ¿no? Porque una política pública no puede trabajar solo, necesita de un sostenimiento, necesita de una articulación, de una cooperación. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Es una estrategia que es liderada por el Ministerio del Interior, ¿no? Quien, quien ha plasmado sus objetivos y toma sus cimientos a través de la política multisectorial de seguridad ciudadana. Entonces, esa estrategia busca articular, coordinar y cooperar con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para atender un factor de riesgo que es la deserción escolar, con el Ministerio de Salud para acentuar las brechas de salud mental, con el Ministerio de Cultura para establecer espacios para establecer un uso adecuado de tiempo libre, con el Ministerio de Inclusión para reducir los entornos violentos de niños y niñas. Entonces, articula con todos los sectores, articula con los sectores del Estado para atender un factor de riesgo al crimen y la violencia. No es una estrategia de prevención al delito. Entonces, todas estas se van a alinear a mejorar la seguridad, el bienestar de los ciudadanos. Una respuesta quizás organizada que tiene el Estado ante un problema público es que va a definir un objetivo, una estrategia que viene a ser obligatoria. Entonces, ¿qué es lo primero que busca una política pública? Es mejorar la calidad de vida de las personas. Si estas no mejoran la calidad de la vida, pues no. Entonces, tiene que ser una acción, no es una acción aislada, es una acción cooperada, es un proceso planificado, donde involucra, pues, acciones de coordinación y seguimiento y evaluación. Entonces, muy bien todo lo que han mencionado, ¿no? Porque ayuda a resolver el problema, son acciones, sí, son acciones, buscan resolver un problema público. Entonces, como nos menciona, ¿no? La práctica durante nuestra vida, ¿no? Nos menciona Mauro. Entonces, todos están enlazadas, pero en resumen, pues, busca resolver un problema y una prioridad, ¿no? Entonces, acuérdense que hoy día ustedes son ministros de Estado, ¿no? Y tienen que resolver un problema de manera inmediata. Ahora, muy bien. Ahora que ya sabemos qué son las políticas públicas, es importante establecer algunas diferencias. Muchas veces utilizamos quizás la palabra política o política pública o quizás programa o alguna diferencia, ¿no? Muchas veces lo usamos, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. A ver. No es lo mismo. Entonces vamos a ver una diferencia de conceptos. Uy, 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 creo que ha habido un tema de error. Aquí, un ratito, por favorcito. Un ratito. A ver. Un momentito. Un momentito. A ver. Listo, listo. A ver, no lo digo. Creo que no.
Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, perdón. Ok, dice. Vamos a ver las diferencias que existen entre política, política pública, programa o proyecto. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos en este caso estos conceptos, pero que de una y otra manera no lo diferenciamos o no lo tenemos un poco claro, ¿no? Y el día de hoy vamos a trabajarlo directamente con ellos. Entonces, vamos a ver lo que es política, vamos a ver lo que es una política pública y vamos a hablar sobre lo que es un programa o proyecto. ¿Qué entendemos por política hoy en día? ¿No? Entonces, dentro de una orientación o una explicación breve, la política viene a ser una orientación general, una acción del gobierno, ¿no? Para poder ejecutar, empumbar acciones que tenemos que resolver. Por ejemplo, ¿no? Queremos mejorar la calidad educativa del Perú, es una política educativa, ¿no? En lo que se puede entender el qué, el para qué. Por otro lado, la política pública es una acción ya mucho más concreta, ¿no? Porque acá sí va a definir el objetivo, va a definir los resultados, va a definir un problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a generar un resultado que se espera, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la política? Vamos a enrumbar, vamos a accionar específicamente en una acción. Por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Entonces, esto va a permitir de una y otra manera reducir la política nacional de igualdad de género, busca pues reducir la violencia, ¿no? Busca la violencia entre las mujeres, aumentar quizás la participación económica, poder garantizar una igualdad de oportunidades. Y por otro lado, el programa o proyecto es un instrumento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, la Política Nacional de Empleo Juvenil, que es elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creó el Programa Nacional Jóvenes Productivos. Este programa capacita a jóvenes que se encuentran en desempleo y los acerca al mercado laboral, ¿no? A un mercado formal. Entonces, si podríamos reducir el concepto, la política viene a ser una orientación general. Entonces, la política pública ya te define un plan, te detalla específicamente qué acciones voy a desarrollar, qué objetivo voy a trabajar, y el programa o proyecto viene a ser la ejecución pues a nivel territorial. Entonces, imaginémonos que nos vamos de viaje a un país nunca antes visitado y que tenemos que llevar principalmente un mapa. Este mapa va a ser la política, ¿no? Acá tengo mi mapa y tengo mi política. Llego a este país que nunca antes he visitado, necesito tener una ruta de viaje, que vamos a llamarle, por ejemplo, al Google Maps, ¿no? Por dónde llegar. Vamos a seguir paradas y vamos a seguir metas. Entonces, la política pública viene a ser la ruta exacta por donde voy a accionar, por donde voy a lograr mi objetivo. Y el programa o proyecto social viene a ser el vehículo que vamos a usar para el recorrido, ¿no? Cada uno de ellos, tanto la política como la política pública, el programa o proyecto, va a cumplir un rol muy importante. Diferente sí, pero es necesario. Entonces, la política orienta, la política pública organiza el Estado y el programa o proyecto social que se va a implementar ejecuta dentro de un territorio. Todos son parte de una cadena, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces,
Entonces, como ven, existen ciertas diferencias, ¿no? Política orienta, la política pública genera acciones ya concretas y el programa o proyecto te va a generar ya un instrumento específico donde voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar dentro del gobierno. Ahora, características principales, ¿ya? La política pública debe estar orientada a un bien común. Debe tener una evidencia pasada, debe tener una evidencia de datos y debe ser participativa, evaluable y sostenible, ¿no? Ahora que entendemos un poco de políticas públicas y cómo se diferencian estos conceptos ya de política pública, y programas y proyectos, entonces una política no solamente se construye al azar, o sea, debe tener ciertos pilares para que pueda ser útil, para que pueda ser sostenible, para que se pueda distinguir de cualquier otra política, ¿no? Se pueda distinguir sobre todo tener un rumbo claro. Primero, debe estar orientado a un bien común, o sea, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O de un grupo pequeño, entonces, una política de salud busca, por ejemplo, beneficiar a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, no solamente a quienes pueden tener el poder de pagar un servicio privado, sino sino de un colectivo. La política entonces busca priorizar en realidad a toda la ciudadanía, sin intereses particulares, sin intereses personales, sino busca toda una comunidad. Y esta, a su vez, tiene que estar basada bajo una evidencia, ¿no? Tiene que tener un sustento, porque ¿qué pasaría si no tienes una evidencia, un sustento de cómo poder llevar a enrumbar? Entonces tienes que tener un diagnóstico. Entonces eso significa que a partir de datos, a partir de un diagnóstico, a partir de un análisis técnico, por ejemplo, no sé, si el Ministerio de Educación quiere mejorar la comprensión lectora, ¿no? Necesita estudios primero sobre los niveles de aprendizaje, la causa quizás de un bajo rendimiento y las estrategias que quizás no han funcionado. Ahora, así se toman quizás estas decisiones que suelen ser informadas, que suelen ser efectivas. Muchas veces, quizás autoridades o funcionarios toman decisiones quizás sin un sustento técnico. Para ello, para que se pueda implementar una buena política, es necesario tener un diagnóstico, un análisis técnico, una base de datos, ¿no? ¿Han visto alguna vez una decisión pública, quizás, que no se basó en evidencia? ¿Alguno de ustedes ha visto de repente una decisión de un ministro que actuó, tuvo una decisión pública y no se basó en una evidencia, simplemente actuó por instinto y dijo, vamos a trabajar de esta manera y sin un sustento quizás técnico, sin un diagnóstico? ¿Alguna vez alguien que tenga un ejemplo? A ver, voy a preguntar. Yesenia, Tania, Tati, Rosa, Mauro, María, Gerardo, César, Alexandra. ¿Alguien, alguno de ustedes, algún caso de una decisión política o una decisión pública que no se basó en evidencia? Lo colocan en el chat, ¿ya? Porfa. La tercera, lo van colocando en el chat y vamos explicando la tercera. Si es que alguien se acuerda, ¿no? De algún caso específico. La tercera hablamos de la participativa, donde involucras a la ciudadanía. No solamente se basa en hacer una política pública basada en un escritorio, un gabinete, sino tienes involucramiento de la ciudadanía. O sea, necesariamente necesitas de los sectores, quienes van a ver afectados, ¿no? A veces muchos
suelen traer, digamos, políticas públicas de otros países que en otros quizás han funcionado, pero en el caso peruano quizás no. Para eso tienes que tener un contacto ciudadano, recibir la información específicamente de la población a quién se va a atender, ¿no? Cuando la gente participa en estos diseños de implementación, de evaluación, las políticas pues son más realistas, más legítimas y más sostenibles. Por ejemplo, en el proceso de presupuesto participativo que nos mencionaba uno de nuestros compañeros la semana pasada, los vecinos van a ayudar a decidir, ¿no? En qué priorizar las obras del distrito, ¿no? Eso también es una política pública participativa, ¿no? ¿Por qué creen quizás la participación ciudadana es clave en las políticas? ¿Por qué ustedes creen que que la población participe sea importante? ¿Alguna idea? Yesenia, Tania, Rosa, Mauro, ¿por qué es importante que la ciudadanía participe de estos procesos? Gerardo, César, Alexandra, ¿por qué es importante que participe en un proceso participativo? Mauro, ¿alguna idea? María, Tati. Puede mejorar la transparencia quizás, ayuda a identificar las verdaderas necesidades de la población, quizás porque genera el compromiso, genera que la población se involucre más en las decisiones, ¿cierto? Igual colócalo en el chat, ¿ya? ¿Es evaluable y sostenible? Sí, es evaluable y sostenible, ¿no? Porque finalmente las políticas van a permitir tener resultados de impacto, ¿no? Estos resultados van a permitir y evaluar si es necesario continuar más allá de un gobierno de turno. Ahora que se aproxima un nuevo, bueno, actualmente estamos en un gobierno de transición, ¿no? Unos 6 meses, vamos a tener en 6 meses quizás un nuevo gobierno, poco más de 6 meses un nuevo gobierno. Entonces, tiene que haber un resultado, una evaluación de la política que se va a implementar para ver si es necesario su continuidad o no. ¿No? Por ejemplo, la política nacional contra la violencia de género. O sea, no solamente puede aquí tener un interés de un ministro, ¿no? Debe mantener también un compromiso del mismo Estado, ¿no? ¿Alguna idea de cómo podemos evaluar una política? ¿Cómo creen que podemos evaluar una política? ¿Alguien? A ver, vamos a poner llamadas. Gerardo, ¿cómo podemos evaluar una política? Yo sí, César, Mauro, Rosa, Tania, Yesenia. ¿Cómo evaluamos una política? Ah, mira, Mauro nos ha dicho, ¿no? Sin la participación de los ciudadanos no se hablaría de política pública. Es necesario que seamos actores. Sí, es muy importante que la sociedad, que la ciudadanía se involucre en el proceso, porque ahí podemos ver, a Rosa nos dice, mediante encuestas de medición, sí, ¿no? Es importante, las políticas se pueden evaluar mediante encuestas, indicadores, un sistema de monitoreo, una serie de instrumentos que nos van a servir si una política fue positiva o no.
y qué resultados ha tenido, ¿no? Ahora el gobierno, este cambio de gobierno que va a haber próximamente tiene que evaluar qué políticas, qué programas, mediante el análisis de datos, efectivamente. Tienes que tener indicadores, tienes que tener una evaluación, tienes que tener un monitoreo al ciudadano. A veces, y ustedes pueden entrar a las páginas de los ministerios, eh, cuando veo unos resultados de repente de, no sé, de un programa de capacitación, digamos, encuentro, no sé, que se dedique pues, ¿no? al fortalecimiento de capacidades, vamos a llamarle un taller. Vamos a ver que sus indicadores se resumen pues en número de capacitados, ¿no? Y no encontrando de repente un indicador de resultados, ¿no? Para decir de estos capacitados, qué se obtuvo, qué se logró, ¿no? A veces digamos número de capacitados, pero ¿qué se logró? Entonces, vamos más allá. Entonces, es importante tener un sustento técnico que nos permita considerar y evaluar cómo podemos seguir funcionando como política, si resultó o no, y poder evaluar, ¿no? Porque es necesario. Si una política no está funcionando, pues tratar de modificarla, romperla o en algunos casos derogarla. Ahora, los enfoques transversales. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la lámina, son 4 enfoques. Vamos a hablar que un enfoque de derechos humanos, un enfoque de igualdad de género, un enfoque intercultural, y un enfoque de gestión de resultados. Mucho hablamos de gestión de resultados en la gestión pública, nos centra en ello, ¿no? El enfoque de derechos humanos principalmente enfoca a la persona, ¿no? Y este se sitúa como el centro de toda acción, ¿no? Para eso tiene que promover el respeto, la acción, la garantía de todos los derechos del ciudadano, ¿no? Un ejemplo, las políticas que aseguran el acceso a la salud, a la justicia, sin discriminación, sin exclusión, sin distinción de raza, género, culturas, costumbres, todos tienen que estar enfocados pues en atender a todo un colectivo, ¿no? El enfoque de igualdad de género, entonces, lo que se busca aquí es pues eliminar las brechas que existen entre los hombres y las mujeres. O sea, reconoce que sí, pues, ¿no? Existen desigualdades, pero que estas desigualdades tenemos que corregirlas, ¿no? Al momento de implementar. Y un ejemplo está la Política Nacional de Igualdad de Género. El enfoque intercultural, ¿no? El enfoque intercultural reconoce pues, y valora que existe una distinción cultural, tradicional, valora la riqueza cultural del país. Un ejemplo, por ejemplo, los programas de salud o educación, la incorporación de lenguas nativas, costumbres locales, entre otros, ¿no? Y finalmente tenemos el enfoque de gestión de resultados, que esto se centra netamente en la gestión, en las actividades de impacto, porque aquí no solamente se centra en enfocarnos cuántas actividades tenemos, ¿no? Sino al contrario, esto se traduce, pues, en que si estas actividades que tuvimos, ¿qué se lograron, ¿no? Operativamente, pues, realizar un seguimiento riguroso a través de indicadores, evalúa si la acción que tiene aquí el Estado ha sido positiva o no, si este gasto que ha sido destinado para un programa específico ha tenido un impacto positivo o no. Entonces, ese es el enfoque, que lo que se presenta, pues un gasto público, pues tenga un resultado positivo y que este resultado pues sea enfocado al ciudadano, a la ciudadana. Este
Es la etapa más importante de la política pública. Es un tema que sí les pido bastante atención porque es el ciclo de las políticas públicas. Ahora que ya entendemos las políticas públicas y parte de ello también sus enfoques, pasamos a un punto muy clave, ¿no? Esto representa pues el recorrido o la vida de una política pública, ¿no? Donde el ser humano nace, crece, ¿no? Y muere, ¿no? El caso de una política pública ocurre lo mismo. Nace, crece, se ejecuta y finalmente se analiza su mejora, ¿no? Entonces, primero identificamos el problema. O sea, no cualquier problema, sino algo que afecta significativamente a un grupo, a una comunidad. Y esto requiere, pues, la intervención del Estado. Por ejemplo, el aumento de violencia en los barrios, la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales, la violencia hacia la mujer, el desempleo juvenil, la, la, los espacios a recuperar, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos que identifica tiene que generar, pues, la afectación o el problema que afecta a una población. Ahora, la formulación de alternativas. No, en esta etapa de formulación, una vez que yo identifico, digamos, mi problema, ¿qué hago aquí? Acá vamos a diseñar los objetivos, vamos a diseñar estrategias, el rumbo que el Estado va a tener que realizar para poder resolver este problema, ¿no? Darle solución. Entonces, por ejemplo, si el problema quizás es el desempleo, el Estado debe formular una política con objetivos de empleabilidad, ¿no? Porque mi problema ha incrementado el desempleo. Entonces, Estado, entonces tengo que resolver mi problema y para ello tengo que mejorar la empleabilidad. ¿Cómo lo mejoro? Entonces, ahí promovemos el empleo formal, promovemos el emprendimiento y ahí se formula, por ejemplo, el Programa Nacional Jóvenes Productivos, ¿no? Es un programa donde capacita al joven, su público objetivo de ellos es de 18 a 29 años, los capacita, en una serie de capacitaciones, de sesiones que realiza, y finalmente los acerca al mercado laboral, ¿no? Le da esa alternativa. Ahora, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí ya es la etapa donde decir si tu autoridad o no los convierte en acciones concretas. Ustedes el día de hoy son ministros, ¿no? Nosotros, digamos, estamos presentando un proyecto. Este proyecto es para implementar esta política pública y nos permite resolver el problema. Si esas acciones se van a hacer concretas, es decir, se ponen en marcha en un programa, en un proyecto y un presupuesto. Aquí entran los gobiernos locales, los gobiernos regionales, quienes adaptan pues su política dentro del territorio. Por ejemplo, el Ministerio del Interior implementa la estrategia multisectorial Barrio Seguro, ¿no? En coordinación con los gobiernos locales, en coordinación con las juntas vecinales. Entonces, esta decisión porque hemos visto un problema que ocurre dentro, pues, de un público objetivo que son los niños y adolescentes. Y una manera preventiva que ha diseñado el Ministerio de Interior para poder abordar este problema es desarrollar acciones preventivas para que el niño adolescente pueda tener oportunidades a que en el barrio donde habita, mañana más tarde no delinque, ¿no? Entonces trata de orientar. Un ejemplo práctico, ¿no? Si el objetivo es reducir la violencia de los barrios vulnerables, ¿qué se puede implementar?
¿no? De repente se pueden incluir talleres, recuperación de espacios, una coordinación con la policía, una participación de las organizaciones sociales, o sea, un involucramiento de la población. La implementación, ¿no? En la implementación ya tomamos ya las acciones ya, digamos, ya concretas, ¿no? Es donde se convierten, pues, estas acciones ya concretas en programas, acciones, ya una respuesta frente ya a la toma de decisiones. Ya, el ministro ya nos aprobó y por lo tanto ahora tenemos que implementar. Y finalmente, en la evaluación vamos a poder trabajar y evaluar específicamente si esta implementación ha sido positiva o no, ¿no? Si la política funcionó o no funcionó. Y si funcionó para bien, y por qué no funcionó, ¿no? Y si se logró las metas o si mejoró la calidad de vida de las personas, porque ha habido un presupuesto, ha habido una acción, ha habido una implementación. Entonces, ahí es donde, no, es donde mencionaba Yossi, mediante el análisis de datos, también nos dice Rosa que nos mencionaba sobre las encuestas de mediciones, ¿no? Se revisan aquí indicadores, se van a revisar encuestas, se van a permitir revisar reportes, ¿no? Si los resultados esperados se ajustan a una política y si estos a su vez, o si no, hay que formular una nueva, porque la idea es que estos a su vez tengan pues un impacto positivo. Ahora, de esto es lo que les he explicado, ¿no? Tanto la identificación del problema, la formulación de alternativas, la toma de decisiones, la implementación, la evaluación del ciclo de las políticas públicas. ¿Qué creen que pasa en el Perú cuando no evaluamos bien nuestras políticas? ¿Qué creen que pasa en el Perú cuando nosotros no evaluamos bien? A ver. Pueden colocar en el chat, ¿ya? Yesenia, Tania, Tati, Rosa, Mauro, María, Yossi, Gerardo, César, Alexandra, Alberto. ¿Qué creen que pasa cuando a una política no se le evalúa de manera correcta, no se le evalúa de manera adecuada? César nos dice, no se obtienen resultados esperados. ¿Alguien más que quiera considerar una idea? A ver, muy bien, César. Yesenia, Tania, Tati, Rosa, Gerardo, Alexandra. ¿Qué creen que pasa cuando en el Perú cuando no evaluamos bien una política pública? No mejora, nos dice, no hay mejora, dice, ¿no? O sea, Gerardo nos dice desequilibrio económico y público, nos dice, ¿no? Se repiten errores, quizás, ¿no? Se desperdician los recursos, ahí nos dice, ¿no? Nos dice Gerardo ahí, no se generan aprendizajes institucionales, quizás, ¿no? Entonces, por eso es importante que toda política pública pueda identificar de manera adecuada el problema, ¿no? Pueda identificar cuál es el problema que tengo que resolver. De esos tengo que construir, pero no lo voy a hacer solo, porque tengo que formular y para ello necesito diferentes actores que los que vamos a conocer para formular, llegar a presentar esta propuesta de política de solución de problemas para que se tomen decisiones, implementarlo y evaluarlo, ¿no? Y presentar, porque a veces las instituciones solamente presentamos lo positivo, pero tenemos que también evaluar lo no tan positivo, ¿no? Entonces,
Eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, el ciclo no termina aquí, sino que toda evaluación debe generar una retroalimentación para, como menciona Rosa, ¿no? Si no hay una evaluación, no hay una mejora. Tenemos que evaluar para rediseñar políticas, para corregir errores, para fortalecer lo que funciona y lo que debe adaptarse. Por ejemplo, muchas políticas sociales existen en el caso peruano que se han formulado hoy en día gracias a las evaluaciones que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, de vida, ha modificado sus políticas MIDIS, ¿no? Entonces, es importante reformular lo que es positivo y lo que no. A ver, siguiente. Ahora, ¿qué actores involucrados, perdón, qué actores están involucrados en la política pública? ¿Quiénes forman? ¿No? Si bien es cierto, el ciclo, tenemos cómo se formula. Ahora, toda política necesita de personas, necesita de instituciones, necesita de diferentes actores. O sea, no solamente basta con una idea, conozco el problema, ya lo diseñé, ya lo ejecuté, ya lo evalué, ¿no? Una política pública necesita de actores. Y hoy veremos quiénes son esos actores y cómo se relacionan, ¿no? Les adelanto algo, o sea, no todo depende del Estado. Necesitamos específicamente de diferentes actores que puedan coadyuvar, acentuar o resolver el problema. Empecemos, por ejemplo, en la lámina con el Estado, ¿no? El Estado viene a ser responsable de diseñar, ejecutar, evaluar todas las políticas públicas, ¿no? Él está compuesto por el Poder Ejecutivo, quienes forman los ministerios, los organismos, los programas nacionales, el Poder Legislativo, que vienen a hacer las leyes, el control político, los gobiernos regionales y locales, quienes ejecutan la política. Un ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Lidera la estrategia multisectorial Barrio Seguro, con participación de los gobiernos locales, ¿no? Porque requieren específicamente su implementación, la cogestión y el apoyo para la implementación, para trabajar acciones de prevención al delito, y para ello se quiere la participación del gobierno local. Ahora, la sociedad civil son a través de las organizaciones sociales, a través de sus colectivos, a través de las universidades, a través de los ciudadanos, quienes van a aportar, quienes van a fiscalizar, quienes van a aportar en cuanto a las propuestas, ¿no? Su rol se trata de participar, proponer, fiscalizar. Un ejemplo, las juntas vecinales, las organizaciones no gubernamentales, las acciones comunales, quienes colaboran a poder implementar un programa social. El sector privado, ¿no? El sector privado contribuye mediante una alianza público-privada, ¿no? A través de una inversión social, a través de un apoyo técnico-financiero. Las empresas pueden involucrarse a través de la responsabilidad social. O sea, varias empresas han financiado varios proyectos de capacitación, de recuperación de espacios públicos. Vuelvo a repetir, el caso de Barrio Seguro, que es una estrategia multisectorial de prevención al delito. Algunas compañías han apoyado a través de un equipamiento deportivo para los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social, generándoles oportunidades. Han implementado talleres para mujeres que han sido violentadas, que han sufrido un caso de violencia. Les han generado oportunidades a través de talleres productivos. Entonces, es positivo para las organizaciones gubernamentales, ¿no? Estos aportan
su cooperación técnica a través de un financiamiento y sus buenas prácticas. Está, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo, de Seguridad, ¿no? Estos organismos no sustituyen al Estado, pero sí se fortalecen para planificar y innovar. Entonces, las políticas públicas funcionan gracias a una red de actores, no actúan de manera sola, ¿no? Entonces, el Estado, quienes van a liderar. La sociedad civil va a participar, el sector privado apoya a los organismos y los organismos internacionales son los que complementan. Ahora, si tuvieran que representar estos actores, si tuvieran que elegir al actor que, en este caso, el Estado, sociedad civil, entre otros, ¿quiénes considerarían para poder implementar una política pública? ¿No? Acuérdense que el Estado es el principal responsable de diseñar, ejecutar y evaluar políticas. La sociedad es el colectivo, ¿no? Las universidades, el apoyo, el sector privado, a través de una acción pública-privada, contribuye a que se puedan financiar acciones positivas y los organismos internacionales vienen a ser el complemento de la implementación. Recordemos que una política pública no solo es un documento, sino es un esfuerzo compartido entre el Estado y la sociedad. O sea, no solamente es un documento, ¿no? Donde puedes plasmar normativas, documentos de manera positiva, sino que requieres una serie de acciones y participación. Un ratito se me trabó la pantalla. Voy a volver a compartir. Okay. Listo, eso se ve. Ahora, los instrumentos. Un momento, por favor, voy a ver acá. Para los instrumentos de la política pública. ¿Qué son los instrumentos? ¿No? Son herramientas mediante el cual el Estado pone en práctica una política pública para alcanzar sus objetivos. ¿Esos que permiten? Permiten planificar, permiten ejecutar, permiten regular y evaluar acciones. Ahora, siguiente. ¿Cuáles son los principales instrumentos de una política pública? Muy bien, ahora que ya entendemos qué son los instrumentos, vamos a ver cuáles son las principales, ¿no? Cada tipo de instrumento va a cumplir una función. Estas funciones están plasmadas dentro del sistema de gestión pública. Lo importante aquí no es memorizarlos, ¿no? Sino comprender cómo se complementan para que una política pública funcione o no. Los instrumentos institucionales van a determinar quiénes son los responsables para poder aplicar una política y cómo se organizan y cómo se va a organizar el Estado para que se puedan implementar. Es decir, van a establecer quizás una estructura, un mecanismo, una coordinación de niveles de gobierno, por ejemplo, los ministerios, los viceministerios, las unidades orgánicas, direcciones generales, los gobiernos regionales, las comisiones multisectoriales, los programas nacionales. Y acá, por ejemplo, si tendríamos que dividirlos y enfatizar ellos, hablamos de planes. Los planes van a definir los objetivos estratégicos y acciones a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana. El programa es un conjunto de acciones coordinadas que ejecutan una parte de la política. Mencionamos el Programa Nacional Jóvenes Productivos,
Por ejemplo, este programa es un programa de capacitación e inserción laboral que se va a utilizar como un instrumento para el Estado, como un actor que sepa hacer cómo coordinar, cómo trabajar a nivel local. Los proyectos van a ser intervenciones específicas, con metas concretas, con plazos y recursos definidos. Ejemplo, puede ser la recuperación de espacios públicos en el marco de barrio seguro. Esto se hace a través de una articulación, cooperación de un proyecto específico para poder accionar en beneficio pues, de la población. Normas son las leyes, decretos, reglamentos que legalmente, que respaldan a la política, ¿no? Puede ser un decreto supremo que aprueba una política nacional. Por otro lado, están la asignación de recursos económicos, los presupuestos, ¿no? A través del presupuesto por resultados, que justo hablábamos de ello, ¿no? O sea, el presupuesto por resultados que ahora nos solicitan que si existe un gasto público, exista y que pueda definir en qué impacto ha recibido este gasto en la población. Ahora, clasificación complementaria. Tipos de instrumentos. Tenemos institucionales, jurídicos y de gestión. Ahora que entendemos los instrumentos y sabemos cuáles son los principales, cada instrumento cumple una función específica dentro del sistema de gestión pública, pero dentro de ellos también tenemos responsables, ¿no? Entre ellos, estos instrumentos institucionales, jurídicos y de gestión, explicaremos un poco de manera resumida a qué se refiere cada uno de ellos. Los institucionales, por ejemplo, determinan quiénes son los responsables y cómo coordinar una acción. Es decir, establecen pues estructuras y mecanismos de coordinación, de cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Y aquí, por ejemplo, están los ministerios, los gobiernos locales, existen comisiones multisectoriales donde participan diferentes sectores del Estado y tratan de abordar y resolver un problema específico o a través de sus servicios implementarlo y trabajar de manera conjunta. Entonces, vuelvo a repetir, el ejemplo de la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que es liderado por el Ministerio del Interior, quien es el que lidera con otros ministerios, y ahí es la participación del Ministerio de Cultura, Educación, Inclusión, junto con gobiernos locales para implementar acciones de prevención de violencia. Entonces es positivo para ello. En el tema jurídico, dan un soporte legal en cuanto a las decisiones públicas. Por ejemplo, hablamos de los decretos, ¿no? De leyes, como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o la Ley de Igualdad de Oportunidades, los decretos, ¿no? Los decretos o decretos supremos o reglamentos que aprueban las políticas nacionales, las ordenanzas municipales, ¿no? Que permiten aplicar políticas en el ámbito local. Un ejemplo práctico puede ser la Política Nacional de Igualdad de Género, que se aprueba por un decreto supremo y lo que hace es obligatoria para todo el aparato estatal. Por otro lado, finalmente, tenemos los instrumentos de gestión, porque estos van a permitir ejecutar, monitorear a la política pública a través de los planes, ¿no? Los planes
el Plan Nacional, por ejemplo, de Desarrollo, los planes sectoriales regionales, los programas como el Programa Nacional Jóvenes Productivos, el programa Juntos, el programa Contigo, el Caliwarma, pero ya no se llama Caliwarma, no recuerdo exactamente el nombre. El programa Guarmiñán, ¿no? Que es del Ministerio de la Mujer, anteriormente llamada Aurora, entre otros, ¿no? Eh, proyectos, resultados, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que piensen en una política pública que conozcan, que puede ser a nivel de educación, puede ser a nivel puede ser a nivel de educación, puede ser a nivel de salud, puede ser a nivel de seguridad, puede ser a nivel que piensen en cualquier política pública que ustedes hayan identificado. Cualquiera que ustedes hayan identificado, pero donde predomina un instrumento de esta aplicación. Puede ser tanto institucional, jurídico y de gestión. ¿Alguna política pública que ustedes hayan considerado? ¿Ustedes consideran alguna política pública para ponerle alguna política pública que ustedes hayan plasmado, que se acuerden y que pueda ser en cuanto a un tema educativo, a un tema de seguridad, a un tema de educación? Que ustedes hayan considerado como dentro de un instrumento. A ver, no sé, vamos a ponerle Alberto, César, Rosa, Tati, Tania, Yesenia. ¿Alguna política pública? Alberto, Alexandra, César, Rosa, Tati, Yesenia. ¿Alguna política pública? La que se les ocurra. ¿Ninguna? Por ejemplo, a ver, a ver si se les van a ocurriendo, ¿ya? Por ejemplo, en educación, ¿no? El Proyecto Educativo Nacional 2036, ¿no? Es un instrumento de gestión que mientras que la Ley General de Educación, mientras exista, es sustentado a través de la Ley General de Educación, y entonces es un instrumento jurídico que se aplica dentro del sector educativo. ¿Ya? Entonces vamos a pasar ahora a la etapa final, que es el enfoque por resultados.
entendiendo que cada instrumento está orientado para lograr pues un resultado ya sea alineado con objetivos nacionales, ese plan. Entonces, dentro de este proceso, lo que el enfoque por resultados te permite es tener un resultado ya de las acciones que vas a considerar o vas a tener dentro de tu propuesta de mejora. Por ejemplo, puedes tener el Plan Nacional de Desarrollo, la política, un plan de desarrollo, la política nacional, un programa o estrategias multisectoriales, o programas o proyectos o presupuestos por resultados. Estos te van a permitir y finalmente pues el impacto y bienestar al ciudadano. Entonces, el enfoque por gestión de resultados dice que el Estado debe planificar y evaluar lo que se está gastando a través de resultados e impacto. Entonces, va a permitir planificar qué vamos a utilizar para poder accionar de manera concreta. Entonces, el MEF va a conectar con el presupuesto para poder asignar recursos y que estos recursos pues puedan obtener a metas medibles. No basta, por ejemplo, con decir hemos realizado 20 talleres de prevención al delito, sino que también la pregunta sería, ¿estos talleres realmente han acentuado a reducir la violencia o la percepción de la seguridad en un barrio donde se ha identificado con alto índice de violencia o delincuencial? Entonces, esta diferencia de medir actividades y medir resultados es lo que hoy en día nos dice la gestión por resultados. El hacer, el lograr, el tener, dentro de esta explicación visual, podemos organizar pues la gestión desde un enfoque, como cada instrumento se debe alinear a una cadena. Entonces, por ejemplo, si vemos el Plan Nacional de Desarrollo, esto define pues el rumbo que tiene el país. La política pública nacional fija objetivos específicos de cada sector. Un programa o estrategia multisectorial va a coordinar con los sectores del Estado para poder accionar dentro de sus instituciones y poder asegurar que estos a su vez puedan tener acciones o intervenciones de sus programas, de sus políticas, de sus servicios. Y esto se convierte pues en acciones multisectoriales. Los proyectos y presupuestos por resultados, estos se convierten en esas acciones o estas intervenciones de acciones concretas. Por ejemplo, el impacto y bienestar ciudadano es el resultado final, que si realmente mejoró la calidad de vida o no. Ejemplo, en cuanto a la seguridad ciudadana. Tenemos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La estrategia multisectorial de Barrio Seguro, quien articula con todos los sectores del Estado. Los proyectos locales, por ejemplo, de prevención que ejecutan acciones concretas. Y quizás el impacto que esto es esperar en cuanto a la reducción del delito, el fortalecimiento del tejido social. Piensen en su entorno o en alguna institución donde ustedes han podido quizás identificar algún problema público que mida resultados con indicadores. Ah, mira, Alberto nos contestó el TUPA, ¿no? El TUPA, sí, muy bien.
Pero ¿conocen algún programa público que mide sus resultados con indicadores? ¿Algún programa que ustedes hayan considerado que mida, o sea, de su experiencia o que han revisado en algún documento que mida específicamente los resultados con indicadores? ¿Alguno que diga, mira, aquí no solamente tenemos unos que permitan saber cuánto medimos, cuánto gastamos, cuánto vamos a lograr, cuánto perdemos en el sentido de la gestión pública? Alguien que que exige rendir cuentas, alguien que exige rendir cuentas, demostrar un impacto. ¿Algún programa que se acuerde? La gestión por resultados no busca aquí enfocarnos en la eficiencia, en la transparencia, en un valor público, a no solamente gastar por gastar, sino tener un resultado que sea medible, objetivos claros, como las clases pasadas tuvimos, ¿no? Nuestra brújula, que es ese plan a través de poder planificar qué acciones concretas voy a desarrollar, y nuestro combustible, ¿no? Que sea el presupuesto, cuánto dinero tengo para poder ejecutar y accionar en base, pues, de la acción, ¿no? El verdadero éxito de toda política pública no está en el número de actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, si se realizan, no sé, a veces nos reportan 100.000 actividades de un programa, sino se enfocan netamente en ese cambio positivo que ha habido en el ciudadano, que genera en la sociedad. Y esto es precisamente la gestión por resultados. El día de hoy hemos aprendido de manera conjunta que las políticas públicas vienen a ser un instrumento del Estado, pero que responden a un problema, a una necesidad de la población. Y siempre les voy a recordar que desde el rol que ocupemos, seamos ciudadanos, servidores públicos, funcionarios, cumplimos una labor importante, ¿no? Y que todos estamos de manera conjunta para, desde el escenario que tomemos, una contribución a la mejora de la calidad de vida de la población, ¿no? Vimos que no son solamente ideas aisladas, identificar un problema, resolver una necesidad, sino que también que los procesos, las etapas, los actores, los instrumentos funcionan de manera armónica, ¿no? Entonces, si nos ponemos a repasar las acciones que tiene el Estado y que nos permiten orientar a un resultado, te van a permitir considerarse un alineamiento dentro de los objetivos. El ciclo, cuando se puede identificar desde un problema público a formular, a tomar una decisión, a implementarlo, a evaluarlo, si ha sido positivo o no, se formula, ¿no? Desde cómo se formula, desde identificar un problema hasta cómo evaluarlo, tenemos que cumplir ese proceso. Ahora, los actores, quienes intervienen dentro de ello, van a ser el Estado, la sociedad civil, el sector privado, ¿no? Porque ellos, a través de acuerdos público-privados, las organizaciones internacionales, los instrumentos a través de instituciones jurídicos, públicos, entre otros. Y todo esto se va a resumir a que permitamos a tener un enfoque de gestión por resultados. La política no solamente se mide a través de lo que hace, sino también cómo se impacta dentro de la ciudadanía, a través de qué resultados hemos obtenido o qué beneficios ha obtenido la población
para que este diseño, esta formulación, este gasto público que ha habido ha sido positivo y ha mejorado la calidad de vida. Así que les invito, del rol que ocupen, sean funcionarios, servidores, ciudadanos, a participar y que esta implementación de políticas públicas conlleve a tengan un valor público, un resultado, una acción, un beneficio para la población. Les agradezco el día de hoy por la participación, por estar atentos, por los comentarios. Mira, Alberto nos dice, por ejemplo, la educación mejora la comprensión lectora. Las evaluaciones nacionales muestran un panorama donde, a ver un momentito, por favor, donde, aunque hay mejoras sostenidas en regiones como Tacna, Moquegua, aún persisten una alta proporción de estudiantes en niveles de logro, inicio a nivel nacional. Eso es cierto, ¿no? Entonces, creo que es importante poder recibir, porque la política no solamente se va a medir con lo que hace el Estado, sino lo que siente la ciudadanía, en lo que mejora, en cómo acciona, en qué resultados se obtienen. Les agradezco el día de hoy por esta participación, esta interacción, y les invito a que puedan continuar inscribiéndose en estos cursos, aprendiendo de manera conjunta estos temas importantes que nos permiten a nosotros identificar las problemáticas que tiene el Estado y poder de una u otra manera resolver qué acciones concretas van a permitir tomar un rumbo de nuestro país. Hoy en día somos responsables de las acciones que se tienen el Estado y vamos a buscar encontrar soluciones y respuestas para la población que nos demanda seguridad, salud, educación, mejora de la calidad educativa, entre otros, y evaluar qué acciones están logrando. Entonces, vuelvo a reiterarles que se inscriban en este curso importante, vamos a continuar en las clases. Le voy a dar el pase a la señorita Melissa para que pueda dar algunas indicaciones de estas sesiones y agradezco a cada uno. Bueno, voy a dar el pase. Señorita Melissa. Muy buenas noches con todos. Agradecer a nuestra docente, la magíster Sandra, por la clase que nos ha